Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de adorarle y poder leer la palabra. Le tengo una buena noticia. ¿Sí? La semana pasada solamente fue una propuesta del Congreso, pero ya este martes 30 salió publicado en el Diario del Peruano. Dice: el presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente, ley que declara el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú. ¿Qué le parece? Amén. Gracias a Dios por ese reconocimiento, ¿no es cierto? Por ese reconocimiento. Y dice el artículo único, un solo artículo: declaración de Día Nacional. Declárese el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú, en conmemoración del inicio de la Reforma Protestante. ¿Ven? ¿Sabes? Hubo un Martín Lutero, ¿no es cierto?, que emprendió lo que es la reforma en la gracia del Señor. Él dice algo muy interesante que permítame compartirle a ustedes. Él dijo de esta manera: el hombre que quiera oír hablar a Dios, que lea las Santas Escrituras. El hombre que quiera oír hablar a Dios, que lea las Santas Escrituras. ¿Sí? Si usted quiere oír cualquier cosa motivacional, por allá. Pero si usted quiere oír la voz de Dios, aquí está, en la palabra de Dios. También dijo Stephen: el verdadero personaje en el día de la Reforma no es Lutero. Lutero fue el instrumento de Dios. El verdadero, ¿quién es? Verdadero héroe de la Reforma, la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz y que cumple el propósito por el cual fue enviada. Es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de Dios que le dio la valentía, el coraje a Martín Lutero para decir lo siguiente: ustedes papistas nunca lograrán lo que desean, hagan lo que hagan, todos se rendirán ante el evangelio que yo, Martín Lutero, he predicado. El papa, obispos, monjes, reyes, príncipe, demonios, la muerte, el pecado y todo aquello que no es Cristo ni está en Cristo será subyugado por este evangelio. Así expresó el monje que Dios usó para cambiar el mundo de aquel entonces. Imagínate, tremendas esas palabras, porque él usó la palabra de Dios. La palabra de Dios es el legado que Dios nos ha dado para seguir compartiéndolo generación tras generación. Por más de 1500 años se guardó y estuvo reservado o guardado para algunos nada más. Gracias a Dios que levantó a Martín Lutero, quien tuvo el privilegio de poder tener la palabra en sus manos y poder entender, guiado por el Espíritu Santo, lo que Dios realmente quería y lo que él, en la gracia de Dios, entonces pudo hacerlo. Pero hoy tenemos más ventaja que él. ¿Cuántos tienen la Biblia en sus manos? Amén. A ver, algunos tienen Biblia electrónica, los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Ah? No es mala la Biblia electrónica si le va a poner modo avión para que no entre ninguna llamada, para que no entre ningún WhatsApp, para que no entre ningún Facebook y todo lo que hay por ahí. Para que sea usado única y exclusivamente para la lectura de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Los jóvenes por ahí? ¿Amén? Amén. Muy bien. Así es, hermanos. Usted tiene el privilegio de tener diferentes versiones y traducciones de la Biblia. ¿Sí? Usted tiene el privilegio de tener la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, ¿no es cierto?, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, diversidad de Biblias. ¿Sí? Y ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado en nuestra patria de tener libertad de culto y de poder compartirla. Pero, ¿por qué no la compartimos? ¿Por qué no la hablamos? ¿Por qué
quizás lo hemos restringido porque no sabemos lo importante, lo vital que es la palabra de Dios y cuál es la función que Él cumple en este mundo. Nosotros tenemos todas las ventajas, pero parecemos como la gran frase que dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Igual estamos nosotros, con grandes ventajas, pero no estamos obrando conforme al escrito está. Permítame en esta mañana compartir con ustedes 6 razones fundamentales por qué la palabra de Dios es importante. ¿Por qué la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima? ¿Por qué nosotros debemos compartirla así como un día valerosamente, valientemente Martín Lutero lo hizo, aún exponiendo su vida? ¿Sí? Miren, compartimos por favor 6 razones. En primer lugar, permítame, y está en la lectura dada por nuestro pastor, Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo es todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí está la verdad de Dios, la palabra inspirada por Dios. Cuando la Biblia habla de inspirada, habla del aliento de Dios. Dios, en su gracia, en su misericordia, en su poder, usó a hombres para que puedan escribir la verdad de Dios. ¿Sí? Usó su carácter, usó su temperamento, usó su cultura, usó su filosofía de vida, pero los inspiró, los guió de tal manera que Él, usando estos hombres, escribió su palabra, que es perfecta, que es suficiente para nosotros, porque es el aliento de Dios. Dios no usó robots, Dios usó a personas para que esté aquí. Por eso es que la Biblia tiene más de 40 escritores, pero un solo autor, Dios. Amén. Por eso es que la Biblia tiene unidad de principio a fin, porque uno solo es su autor. Amén. La Biblia es la inspiración de Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí usted tiene la palabra profética más segura. Amén. Ahí usted lo tiene. Claro que hoy en día han salido algunas Biblias, Biblia significa libro, y que han hecho algunos cambios. Hay que observar claramente ello. Pues por ello que cuando aparece algo nuevo, consulte con su pastor, porque hay algunos que han sacado algunas Biblias ahí que dicen cosas diferentes o añadidas. No estoy hablando, porque hoy en día hay la Biblia del joven. Solamente el título es el joven y le agregan algunas cositas como un anexo, anexarlo nada más. No es que cambia la verdad de Dios. Hay la Biblia de la mujer también, ¿no es cierto? Alguno de ustedes lo ha comprado seguro. La Biblia para los viejitos no hay, pronto va a salir, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay diversidad, pero también puede haber Biblias que no son correctas. Por eso hay que averiguarnos bien. Pero de que hay diversas versiones y traducciones, lo hay, para nuestro beneficio. Gracias a Dios, porque toda esa escritura, a pesar de pasar en las traducciones
a pesar de pasar por las revisiones, no deja de ser la inspiración de Dios para tu vida, para mi vida. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Segundo, vamos a hablar que por qué razón la Biblia es importante. Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar vidas. Lo dice claramente el texto de Romanos capítulo 1, versículo 16. La palabra nos conduce a la salvación de nuestras vidas. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente dice y luego al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Cuando usted se encuentra con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, el resto no importa. Amén, no importa. Esto fue lo que Martín Lutero, al recibir por primera vez el texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y aprendió de lo que es la justicia de Dios. No importa lo que digan los demás, lo que dice Dios es lo que yo voy a creer. Y eso tiene el poder para cambiar. Es la palabra de Dios quien tiene el poder para la salvación. Imagínate que un día estuvo Pedro en el día del Pentecostés predicando la palabra en el libro de Hechos capítulo 2. Él habló acerca del cumplimiento de las promesas. Él habló acerca del Mesías y de lo que Jesús vino a hacer en este mundo por ti y por mí. Y como Él murió por nuestros pecados, pero antes de ello padeció por nosotros. Pedro comenzó a compartir y la verdad de Dios llegó al corazón de ellos. Y ellos, dice la Biblia, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro lo único que habló fue el mensaje de la palabra de Dios. El escrito está, y estos hombres fueron confrontados y dijeron: ¿qué haremos? Es donde Pedro les guía entonces a un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y más de 3,000 personas hicieron su decisión de fe. ¿Por qué? Porque al exponer la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esta palabra de la verdad de Dios e ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos convence de nuestro pecado. La palabra de Dios tiene el poder para revelar nuestro pecado, para confrontarnos, para mostrarnos nuestra culpa, para que nos veamos tal cual somos y reconozcamos que tenemos necesidad de Dios. Es el milagro de Dios que el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios. ¿Sabes? En el libro de Hechos capítulo 26, versículo 18, Pedro tenía un ministerio para que abran sus ojos. Hay mucha gente que vive cegada. Hay mucha gente, no hablo de los ojos físicos, puede ver todo, pero no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sabe qué es de Dios. Imagínate, el otro día dijeron: al que madruga, Dios le ayuda. Dice en la Biblia, en San Nicolás capítulo 8. La gente no conoce. La gente habla de las cosas de Dios que no están en la Biblia. Porque agarran cosas para su conveniencia, porque están ciegos. Y la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El hombre está cegado. Es por eso que no entiende. Y la Biblia dice claramente: entre los incrédulos. Yo me acuerdo hace años, antes de conocer a Jesús, que cuando leía la Biblia era difícil. ¿Quién podrá llevar adelante todo esto? No lo entendía. Pero cuando uno viene a los pies de Jesús y lee la Biblia, es diferente. Porque el Espíritu Santo te ilumina, te guía y te alimenta de la verdad de Dios. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios. El milagro de Dios
que al nacer de nuevo el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, entonces podemos ser iluminados y abiertos nuestros ojos y entender la verdad de Dios. Amén. Pero aquel que no conoce a Dios está cegado, no entiende. Es por eso que justifica cosas que la Biblia condena. Es por eso que hace cosas que ofenden a Dios, porque están cegados. Lo dice la Biblia. Pero la palabra de Dios, que tiene poder, se convierte en el instrumento para el cambio. Es tremendo lo que se dice de la iglesia en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Qué ocurre cuando llega la palabra de Dios a un lugar? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Ellos mismos cuentan de cómo vosotros nos recibisteis y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira cómo Dios produce un cambio tremendo. Cuando Dios llega a la vida de uno, cuando Dios llega a la familia, cuando Dios llega a la comunidad, hace un cambio tremendo. Dios opera un milagro tremendo, porque la palabra de Dios cambia vidas. Mira, a veces nosotros queremos dar buenos consejos. A veces nosotros queremos darle una ayuda a Dios. Mire, le voy a decir con una carga que yo tengo. A veces vienen algún hermano, alguna persona con necesidad, y nosotros le conocemos y decimos, hace tiempo que no vienes. Y lo agarramos en el patio y nos ponemos a conversar con él. ¿Por qué no vienes? Hace tiempo, qué milagro verte. Y comienzan, en vez de ayudarle, y todavía, ya se quebró, ya lloró, le sigo dando. Y ahí lo tiene. Y mientras aquí se está dando un culto para adorar al Señor. Él o ella ha venido con una gran necesidad, pero nos hemos quedado con él en el patio para darle nuestro consejo. Mire, y yo les digo, déjale que Dios le hable ahí adentro. Déjale que Dios le hable a través de la alabanza, porque hay palabra de Dios, a través de la exposición de la palabra. Dios tiene un consejo para aquella persona que ha venido con necesidad, para aquella persona que ha vuelto porque necesita de Dios. No lo entretengas. Después que termina el culto, habla todo lo que quieras. Amén. 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 Así es, hermanos. Deja que Dios le hable, porque la palabra de Dios cambia vidas. Primera de Pedro 1:23. Dice la palabra: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios va a tratar con nuestro corazón, con tu corazón, porque es una palabra incorruptible. Me es interesante, en esta semana el congresista Julio Rosas, porque están levantándose mensajes de que los evangélicos están haciendo cosas malas, pero él dice más bien: el evangelio ha traído bendición a nuestra patria. Y él comenzó a hablar a algunos que le han hecho daño al Perú, como los destructores, ¿no es cierto? Como esta delincuencia en bandas. Y dice, y nombró ahí algunos personajes, dice: ahora son personas diferentes cuando Cristo vino a su corazón. Y usted puede certificarlo, lo dijo. Es interesante cómo Dios puede cambiar una vida por el poder de su palabra. Por ello nosotros no debemos de dudarlo. No, nuestra experiencia es la palabra de Dios que cambia a las personas. Amén. Usted léale la palabra y voy a compartirle mi testimonio, porque con mi testimonio se han convertido muchos. No, hermanos, el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios que tú uses para compartirlo.
Tercera razón, la palabra nos permite crecer para agradar a Dios. Si usted quiere crecer en su vida cristiana, si usted quiere agradarle a Dios, aquí tiene su palabra. Porque la palabra nos mantiene puros. Miren lo que dice el Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué palabra de Dios hemos guardado esta semana? ¿Qué palabra de Dios está en nuestro corazón, en nuestra cabeza ahí pensando? ¿Y cómo podemos salir adelante? Como dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿sí? Y tu ley está en medio de mi corazón. Pero ¿cómo saber la voluntad de Dios si no estoy meditando en ella, si no la estoy atesorando? ¿Cómo voy a ser un cristiano puro, santo, si no estoy meditando en ella? Esta palabra me va a dar, Filipenses 4, 8, 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En todo lo que aprendiste, recibiste, oíste, vistes, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué interesante, ¿no es cierto? Y qué tremendo. Es que nosotros venimos de un mundo que es ajeno a las cosas de Dios. Y a veces nos han enseñado la religión, pero no la verdad de Dios. Es por ello que tenemos que meditar para que Dios hable a nuestro corazón y nos mantengamos puros. Porque vamos a ver qué es bueno y qué es malo. Y es algo que nosotros tenemos que atesorar, hermanos. Yo me acuerdo cuando era joven, porque ya estoy viejito, ya con mis 53 años estoy por ahí ya. Pero me acuerdo cuando tenía mis 17 años. Y estábamos los jóvenes, nos reuníamos para hacer competencia bíblica. Y nos aprendíamos la Biblia, libros de memoria. Llegamos al colmo de decir, ¿cuántas comas tiene Filipenses capítulo 2? Pero le agradezco a Dios por esos tiempos, porque esa palabra de Dios queda grabado en el corazón y nos ayuda para mantenernos puros. No somos perfectos, pero tenemos la palabra de Dios. Han pasado tantísimos años y yo sigo repitiendo de memoria varios textos bíblicos. Ahora memorizarme ya me cuesta más. Aprovechen, jóvenes. La juventud es en buena oportunidad para atesorar. Ahora yo tengo que andar con mi papelito para recordarme dónde está. Porque vamos cambiando. Yo le puedo citar el texto bíblico, pero no me acuerdo en qué parte se encuentra. Sé que está en la Biblia, pero usted tiene que meditarla. Todo tiene su tiempo. Aprovechen, jóvenes. Aprovechen si quieren mantenerse puros, fieles al Señor. Entonces atesoren aquella palabra de Dios. Amén. Porque es la palabra de Dios la que nos va a prevenir contra el pecado. Muchos de nosotros decimos, pastor, ¿está bien que haga esto? ¿Usted cree que es malo? ¿Y tú qué crees? No sé, por eso le pregunto. Pero ¿qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no tengo luz, acá la enciendo cuando la abro y le consulto a Dios. Mire, tenemos la ventaja. Antes yo tenía mi concordancia así de grueso para buscar. Ahora usted se va a Google y pone y sale rapidísimo. Y entonces dice, ya sé dónde está en la Biblia lo que estoy buscando. Qué facilidad tenemos hoy para encontrar respuesta de Dios. ¿Sí? Porque es lámpara a mis pies. Si quiero saber hacia dónde me tengo que direccionar, está en un lado oscuro, enciendo la lámpara y me va a decir
por el camino en que debo de andar. Me va a decir, voy a preguntar para reafirmar, no para que tener otra alternativa. De repente yo estoy mirando diferente, ¿no es cierto? Pero si Dios te habla, deja que el Espíritu Santo obre un milagro en tu vida, porque esa palabra de Dios nos hace libre para agradar a Dios. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce la verdad de Dios, entonces usted es libre. Usted procede de una manera diferente. Dice, pastor, yo no sabía eso. Así era. Ahí dice en la Biblia. Dios va a operar cambios en nosotros cuando meditemos en ella. La verdad de Dios nos va a hacer libres. La verdad de Dios nos va a dar luz. Cuarta razón, cuarto fundamento, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque nos ayuda a crecer en nuestro carácter. ¿Sí? ¿Cuántos tienen buen carácter? En la iglesia todos, ¿no es cierto? Todos somos amén, aleluya. Pero en casa ya saben, mi esposa sabe, mis hijos saben cómo soy yo. Ay, no te metas como mi papá porque es bravo. Pero cada uno sabe del carácter que uno tiene. ¿Y cuánto le pedimos a Dios que nos ayude en nuestro carácter? Porque Dios puede cambiar, transformarlo y hacer de nuestro carácter un carácter de bendición. Usar nuestro temperamento para su gloria. Timoteo tuvo el privilegio de aprender desde pequeño. Desde pequeño las sanas escrituras, dice 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez, la infancia, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, en este tiempo de retiro, el pastor Fernando nos estuvo hablando de Timoteo. Y ha sido y sigue siendo de gran bendición para nuestra vida, de gran inspiración. Un joven adulto entre los 35 y 40 años, porque después ya pasa al otro grupo. No. Un joven que se convierte en el eslabón entre los apóstoles y la nueva generación. Un joven con temores, un joven como cualquiera, pero un joven que había sido instruido desde la niñez. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con nuestros hijos y los traemos acá al templo? ¿A dónde debemos llevar a nuestros hijos pequeños? Ahí, a su escuela dominical, a creciendo, porque ahí tienen el lenguaje exclusivo para ellos. Porque ahí le van a enseñar las escrituras, lo van a dibujar, lo van a hacer en manualidades, lo van a grabar en su corazón. Yo sé que Dios también le va a hablar aquí, pero allá tienen algo especial exclusivamente para ellos. La mamá y la abuela desde pequeño le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. De tal manera que cuando Pablo lo encuentra, le es en un sentido más sencillo seguir discipulándole, seguir instruyéndole. A pesar de sus temores, seguir confiando en él. Y le dio en Dios los recursos para que él siga adelante. Y él se convirtió en el pastor que bendijo a toda su generación. ¿Por qué? Porque desde pequeño se le enseñó la Sagrada Escritura. Amén. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Amén. El próximo domingo todos los niños a creciendo. Y los niños que ha pensado traer a este mundo también. ¿No es cierto?
Todos. Llevémosles para que ellos aprendan la verdad de Dios, para que sean de bendición. Miren, hermano, nosotros los pastores vamos pasando ya, ¿no es cierto? Yo ya cumplí 53 años. O sea, ya me queda 12 años para la jubilación. Y en febrero cumplo 12 años aquí. O sea, ya pasaron 12 años, rápido. Y usted quiere que me vaya, pero me voy a quedar todavía. Bueno, Dios lo sabe. Pero lo interesante está que el tiempo ya pasó. ¿Quién va a asumir este legado de seguir llevando el Evangelio de Dios? Nuestros jóvenes. Amén. Sí, usted, amado hermano, si Dios te llama, pero la vida pasa. Hay que instruir y hay que crecer en la palabra de Dios. Los dones son importantes. Son usados por el Espíritu Santo para bendición de la iglesia, pero tu carácter es vital, porque si no tienes un buen carácter, vas a ser descalificado. Mucha gente con muchos dones preciosos, con muchas capacidades, pero con un mal carácter. ¿Quién te va a ayudar? Es la palabra de Dios. Lo que Dios hable a tu corazón. Dios quiere desarrollar más nuestro carácter que nuestros dones. ¿Sí? Dios quiere desarrollar más nuestro carácter que nuestros dones. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice la palabra, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. El propósito de la verdad de Dios es hacer cambios en nuestro carácter. Amado hermano, cuando te preguntan, compárteme tu testimonio, ¿qué compartes? ¿Qué compartes? Yo me acuerdo que hace tiempo compartía, decía, cuando tenía 16 años yo escuché el mensaje de Dios, pero a los 17 años yo me convertí a Cristo y entonces hubo estos cambios, pero eso ha pasado hace muchísimos años. Dios sigue obrando hoy en mi vida. Dios sigue redarguyéndome de pecado. Dios sigue corrigiendo mi vida. Dios sigue produciendo cambios. Hay un testimonio cada momento. Dios te habla cuando abres su palabra. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre te va a decir qué es lo que debes dejar y qué es lo que te debes apropiar. Por eso, cuando tengas un testimonio, siempre va a haber testimonio, porque meditas en la palabra de Dios. Amén. Siempre va a haber un testimonio, porque dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí? Perfecto, la palabra aquí es maduro. Dios quiere cristianos maduros. ¿Sí? Cristianos maduros, no más duros, sino maduros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto bendice a la iglesia, esto bendice a nuestra sociedad, esto bendice a nuestra familia, porque Dios nos hace ser semejantes a Jesús. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted quiere crecer, usted quiere madurar, usted quiere cambios en su vida, medite en la palabra de Dios, medite en ella. Quinta razón, la palabra de Dios nos ayudará a crecer en nuestro servicio. ¿Dónde nace nuestro servicio? En un encuentro con Dios, en un encuentro personal con Él. Ahí nace nuestro servicio. Dice la Biblia que Timoteo creció en carácter y en servicio gracias a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando usted comienza a meditar en la palabra, encontrará el corazón de Dios y lo que Dios ama.
entonces usted va a comenzar a amar lo que Dios ama. ¿Sí? Y a la luz de la Biblia usted va a saber qué tiene que hacer. Mira Timoteo en el capítulo 2, versículo 19 al 22 del libro de Filipenses. Dice: espero en el Señor enviaros pronto, dice, a Timoteo, para que yo esté también de buen ánimo al tener buenas noticias, porque a ninguno otro, dice, que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan sus propios intereses y no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ha servido conmigo en compartir la verdad de Dios. ¿Qué es lo que comparte Timoteo? ¿Qué es lo que comparte el Evangelio? Las buenas noticias. Pero mira lo que dice, que a ningún otro tiene de la misma estima, porque algunos dice que sirven para sí mismos, para sus propios intereses. ¿Sabes? Déjeme decirle algo muy interesante. Cuando yo llamo a alguien a servir conmigo, le digo primero: ¿Dios te llamó a servir? ¿Por qué? Porque no necesitamos personas bien intencionadas, sino personas llamadas por el Señor. Para no estar, ¿vienes o no vienes? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Ya pues hazlo. Yo no necesito renegar con mi gente para nada. De verdad. Porque yo digo, el que no sirve, no sirve. Porque no está sirviendo, no es que no sirva de ser inútil. ¿No es cierto? El que no sirve, no sirve. Pero ¿sabes qué? El que Dios llama, sirve sin que lo llamen. Está diciendo: pastor, aquí estoy, ¿para qué soy útil? Pastor, ¿qué le parece? Hacemos esto. Hermano, supervisor, coordinador, ¿cuándo hacemos esto? Mi pasión son los jóvenes. No aparece, no vienes. Mi pasión son los matrimonios. ¿A qué matrimonio estás ganando? ¿A qué matrimonio estás influenciando? Mi pasión son los varones. ¿Y cómo estás andando? Con puras mujeres. Mi pasión son las damas, entonces tengo que crecer con las damas. Ama lo que Dios ama. Sirve a lo que Dios quiere bendecir. ¿Dónde nace? En tu encuentro con Dios. Te encuentras con la palabra de Dios, no necesitas más motivación. Lo vas a hacer. Como muchos aquí lo hacen. Como muchos así lo dan. Yo me admiro de muchos hermanos que dan aún más que yo. Que están en una necesidad aún de amanecida. Que no lo dejan fácilmente a su discípulo. Que están ahí esforzándose, llorando con ellos. ¿Por qué? Porque un día fueron llamados por el Señor para servir. Así como Timoteo. Timoteo, te vas para Filipos a compartir la palabra. ¿Por qué no mandan al otro supervisor? No, no es cierto. ¿Por qué siempre me toca a mí? Yo ya compartí. No, sino que el hombre de Dios que medita en la palabra de Dios dice: Señor, aquí estoy. Y me voy con buenas ganas. Y me voy con buena intención. Voy a hacerlo para ti, Señor. Porque usted bendice cuando sirve al Señor. Amén. Así que es bueno, la palabra de Dios nos va a preparar para servir. Por eso nosotros los pastores nos preocupamos cuando alguien está con nosotros. ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Has hecho tu devocional? Hoy día, ¿qué lectura toca? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que cuando se encuentra con Dios vamos a estar sintonizados. Vamos a hablar el mismo lenguaje. La palabra de Dios nos va a ayudar para que diga el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Quien medita en la palabra tiene que dar. Tiene que dar. Tiene que inspirar a los demás. Porque tiene de Dios en su vida.
porque el propósito de Dios es nuestra madurez. Entonces usted al servir está equipando a la iglesia. Usted al servir está enseñando a otros, está bendiciendo. Usted está preparando buenos hombres, buenas mujeres para que presenten defensa de la fe como es correcto. Amén. Y la palabra de Dios también nos garantiza éxito. ¿Sí? Me gusta cuando Dios le habla a Josué, un joven, que después de la muerte de Moisés, Dios lo llama al ministerio. Y le dice, mira que te mando, que seas valiente. ¿No es cierto? Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, pero que medites en la palabra, ¿qué dice? De día y de noche. ¿Pero para qué vas a meditar en la palabra de Dios? Para que todo te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, en tu servicio al Señor? Medita en la palabra. Medita en la palabra. Pasa horas con la palabra. Dios tiene algo que decirte a ti primero para bendecir a los demás. Todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Permítame una sexta razón. ¿Por qué la palabra de Dios es importante? Porque es nuestra autoridad. ¿Sí? La autoridad aquí está, en la palabra de Dios. En esta iglesia todos nos ponemos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Aquí está. Si usted escucha un mensaje que no está aquí, usted tiene todo el derecho de reclamar, pastor, ¿por qué comparte algo que no está allí? ¿Por qué? Porque esta es nuestra autoridad. Esta es nuestra regla de fe. Aquí están nuestros principios. Aquí está lo que nosotros creemos. Aquí está lo que nosotros valoramos. Aquí está en la palabra de Dios. Nuestra visión, nuestro propósito viene de la palabra de Dios. Amén. Porque esta es nuestra autoridad. Es por eso que el mismo Señor en el Salmo 138, versículo 2, dice, porque has engrandecido, refiriéndose a Dios, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra. Dios le da toda autoridad a lo que Él nos ha dejado. Es por eso que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento le dice a la ley y a los profetas, a los escritos en la palabra, tienen suficiente para encontrarse con Dios. Si usted quiere encontrarse con Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia y Dios va a hablar a su corazón. Dice Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia dice entonces, hay que escudriñarlo. ¿Dónde vamos a encontrar de Jesús? Aquí. Desde el Génesis al Apocalipsis habla de Jesús. Y usted va a entenderlo. Un día, el Señor Jesús, después de su resurrección, los discípulos estaban desanimados y se estaban yendo por otro camino. Y el Señor Jesús se le apareció a ellos, pero ellos no lo conocieron. Y comenzaron a hablar de lo que había ocurrido en esa semana. Y el Señor Jesús dice que le habló, abrió la Biblia y comenzó a hablarles de todo lo que tenía que pasar con el Cristo. Y ellos llegan a decir, ¿no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba? Y ellos entendieron después que Jesús era quien les hablaba. Dios se ha revelado a través de su palabra. Amén. Si usted quiere conocer más de Dios, aquí está. Si usted quiere amar más a Dios, conózcale. Si usted quiere saber cómo ganar vidas para Cristo, aquí está. Si usted quiere que una vida se convierta a Cristo, háblele de la palabra de Dios. Permítame, Martín Lutero tuvo la confianza
de la palabra de Dios y de proclamarlo valientemente, aún exponiendo su vida. Le habían dicho a él que se retracte de todo lo que había escrito en sus tesis, que se retracte de todo lo que él estaba enseñando, porque si no, su vida corre peligro. Pero él dijo esto: a menos que sea convencido por el testimonio de la Escritura o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el concilio, ya que es bien conocido que son equivocados y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Tremendo, ¿no es cierto? Exponiendo su vida. Pero cuando la verdad de Dios llega a tu corazón, no es negociable. No se cambia por nada. Se lleva adelante, se hace efectiva. ¿Y sabes qué? La Biblia dice en el libro de Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es la palabra de Dios, el Verbo encarnado. El mismo libro de Juan nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a este mundo con un propósito que está escrito aquí en la palabra. Vino para morir por tus pecados y por mis pecados. Vino para reconciliarnos con Dios. Vino para derramar su sangre en una cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Él fue el Mesías prometido. Pero la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Toda esa gente que decía conocer a Dios, que tenía la Escritura, simplemente habían hecho de la Escritura un asunto religioso. Es por eso que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice la Biblia, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y es lo que Dios quiere para usted, amigo que nos visita en esta mañana. Que la verdad de Dios llegue a su corazón. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es que es un regalo de Dios. Usted en esta mañana puede atesorar esta verdad de Dios si se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús en su corazón y crea en la verdad de Dios. Dice la Biblia que usted será hecho un hijo de Dios. Pero para hacerlo hay que hacer una oración de fe, reconociendo nuestra necesidad de Dios y entregándole nuestra vida a Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo le invito a usted que nos visita, si nunca le entregó su vida a Cristo, lo puede hacer en esta mañana. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por el impacto de tu palabra en mi vida. Gracias porque tu Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y me hace ver mi necesidad de ti. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Acepto lo que has venido a hacer por mí al morir en la cruz del Calvario, muriendo en mi lugar. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Ven a morar a mi corazón. Sigamos orando. Si usted hizo esta oración de fe conmigo y le entregó su vida a Jesús, yo le pediría por favor que levante la mano
Y me está diciendo de esta manera: pastor, yo le entregué mi vida a Jesús. Yo he creído a lo que escrito está en la palabra. ¿Hay alguna persona en esta mañana que le entregó su vida a Jesús? Levante la mano en alto. Permítanos orar por usted. Joven, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, varón. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que le dijo sí a Jesús? Que Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Que Dios le bendiga. Joven, Dios le bendiga. Amigo, Dios le bendiga. Usted le dijo sí a Jesús.